Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que Dios haya puesto en tu corazón para ver este video. Hoy quiero hablarte acerca de algo histórico, pero muy importante para recordar de dónde venimos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para poder entender estas escrituras, es necesario primeramente pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder entender, discernir y comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y es el único libro que cuando tú lo abres, el autor siempre está presente. Es el único, no hay otro libro en el mundo, ni conocido, en donde el autor esté presente cuando tú lo lees. Y hay que recordar que la fe no es porque nosotros pidamos de rodillas al Señor y le digamos: Señor, aumenta mi fe, que lo puede hacer, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es de que hoy quiero que abras tu corazón y que esta fe que hoy Dios va a poner en nuestros corazones, porque sin fe es imposible agradarlo. Así que tenemos que orar para poder nosotros entrar a las Escrituras. Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre Eterno, en esta hora, Señor, queremos agradecerte lo mucho que nos amas y todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, al cual estamos agradecidos y sabemos con todo nuestro corazón que ha sido por amor, porque tú eres el mismo, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Nuestra carne envejece, se acaba, las ideas también se cambian, se trastornan, pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y tu palabra está escrita, Señor, en la Biblia, que es la palabra tuya. Así que, Padre, abrimos nuestro corazón para que tú nos des este entendimiento y podamos entender la obra redentora que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para ti, abriendo nuestro corazón y poniéndola como una tierra fértil para que la semilla que hoy vamos a recibir sea plantada en nuestro corazón y produzca fruto al 100 por uno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para poder entender que abramos las Escrituras en el libro de Génesis, al inicio de la Biblia, capítulo número 1, de los versículos 24 al 28, nosotros podemos leer esto, que dice de esta manera: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En muchas ocasiones no entendemos, porque somos muy prontos, el ser humano es muy pronto a olvidar, y aún más cuando las enseñanzas vienen de un Dios vivo, un Dios que el enemigo quiere que se te olvida que existes, que existe Dios. En este tiempo en que la maldad se ha multiplicado en esta tierra, es cuando más ha trabajado el enemigo para sacar de los corazones del hombre ese ser grandioso, que es el ser supremo, el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado ese aliento de vida cuando nos creó y fuimos formados. Así que nosotros, seres humanos,
llámese hombre, llámese mujer. Siempre tenemos esa tendencia a olvidarnos de las cosas pasadas. Pero eso sí, déjame decirte, si alguien nos debiera algún dinero, te aseguro que no se nos olvidaría nunca. O si nosotros le debiéramos a alguien también que nos prestó cualquier cosa, un libro, una película, alguna herramienta o algún dinero, con mayor razón se nos olvida. O haríamos como que nuestro cerebro no registró ese acontecimiento y se nos borró por completo. Y si alguna vez nos encontrásemos a esta persona que nos prestó y nos pidiera que le devolviéramos lo prestado, muchas veces le contestaríamos, pues ¿cuándo? Ya no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Créeme que no lo recuerdo. Hoy Dios quiere que nosotros recordemos esta palabra y que no se nos olvide, que no hagamos oídos sordos, que recordemos que toda la creación que Dios ha hecho es para que no se nos olvide que nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios clemente y que es un Dios tardo para la ira, como dice el Salmo 103. Dice de esta manera el versículo 8, y que todo lo que hizo por nosotros fue y es por amor. Espero que grabemos estas palabras en nuestros corazones y que no olvidemos que Dios nos ama de una manera incomprensible, que ni siquiera lo podemos entender. A veces nuestra mente quiere entender cosas que son imposibles que nosotros las comprendamos. Las cosas de Dios nunca van a ser registradas por nuestro cerebro porque tenemos un pequeño chip en nuestra cabeza que no alcanza a entender las grandezas de nuestro Dios. Yo recuerdo una historia de San Agustín que iba por la playa y se encontró a un pequeñito que tenía un hoyo en la playa, había hecho un hoyo en la playa y con una tacita, con un vasito estaba sacando agua del mar y lo estaba echando en ese hoyo. A lo que San Agustín se detiene y le pregunta y le dice, oye niño, ¿qué es lo que haces? A lo que el niño le contestó, pues quiero pasar toda esa agua de ese océano a este hoyo. A lo que le dijo este niño, esa fue la respuesta del niño y San Agustín le contestó y le dijo, hombre niño, pero esto es imposible que tú pases toda esa agua del mar a ese pequeño hoyo. A lo que el niño le contestó, yo que era alguien que Dios había mandado para darle una lección a este hombre, y le dijo, pues así como es imposible que yo pase toda esa agua del mar a este pequeño hoyo, de la misma manera es imposible que tú puedas entender todas las cosas y todas las grandezas de Dios. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, que les hizo una narración de los últimos tiempos, y le preguntaron, Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? En ese momento, o ya el Señor lo sabe, en ese momento le contestó, solamente mi Padre Celestial sabe el tiempo. Por lo tanto, no traten de entender ni el tiempo ni las sazones. Por eso es necesario que nosotros pongamos a trabajar esa fe, porque sin fe es imposible agradar. En Génesis capítulo 2, de los versículos 5 al 9, nos dice que todas las plantas del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase, para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual llegaba toda la luz de la tierra, el cual regaba, toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol también de la ciencia del bien y del mal. Vemos cómo Dios creó al hombre y le puso todo tipo de árboles frutales para que comiese de ellos. Y en medio de todos esos árboles estaba el árbol de la vida, el árbol de vida. Mientras que comieran de ese árbol, nunca ellos iban a morir. Pero sin embargo puso otro árbol que Dios prohibió que comiesen de él,
el que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Con qué propósito crees tú que Dios puso ese árbol en medio de ese huerto? Por una razón de que Dios siempre quiere conocer nuestra obediencia. En todas las cosas Dios puede intervenir, menos en una, en tus decisiones. Dios ha dado a nosotros un libre albedrío, el cual Él respeta y no se puede meter, porque Dios es todo un caballero. Así pasa igual hoy en estos días. En este mundo tenemos de todo, bueno y malo. Y nosotros tenemos la decisión de tomar lo que nosotros nos guste hacer. A muchos nos gusta más ir sobre las cosas del mundo, que son muy atractivas. La Biblia dice que es un camino ancho que lleva a la perdición, y muchos son los que lo encuentran. Y otros nos gusta verdaderamente, o tratamos de caminar en el Espíritu por un camino más difícil, más angosto. Ese camino, dice la Escritura, que es un camino que nos lleva a vida eterna, y que muy pocos son los que lo encuentran. Y que no solamente es el camino, sino que hay una puerta muy estrecha, y muy pocos son los que le hallan. El camino angosto, en estos tiempos ni queremos que nos hablen de camino angosto, porque muchas iglesias están llenas de gente, están atiborradas de personas que solamente se les predica prosperidad, bendiciones, todas las cosas que Dios brinda, que son muy buenas, por cierto, porque así es nuestro Dios. Dios nos da todo lo que nosotros queremos. Dice la palabra de Dios: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Así que de esta manera es que Dios no interviene en nuestra decisión. Es un Dios en verdad respetuoso. Y Él te dice: toma el camino que tú quieras. Porque cuando un lugar donde se predique salvación, arrepentimiento, camino angosto, morir a la carne y tomar la cruz cada día, son iglesias que están realmente vacías, porque muchas personas no nos agrada escuchar esto. Es más hermoso que nos endulcen los oídos y que entendamos y que queramos solamente las bendiciones de Dios. Pero déjame decirte que no solamente Dios es santo. La palabra de Dios nos dice que también es un Dios celoso, y que también es un Dios fuego consumidor. Así que mucho cuidado, porque Dios solamente quiere que Él habite en nuestros corazones. Nadie más debe de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Hay gente que ama tener alguna cosa, una casa, un vehículo, mono de peluche, algo que adora. Incluso gente hasta fanática del béisbol, o gente religiosa que adora cierta imagen por milagrosa. Pero tenemos un Dios celoso, y ese Dios va a pedir cuentas, porque Él quiere ser el único. Eso es lo que tiene también nuestro Señor. Así que con ese propósito Dios puso ese árbol también ahí en ese lugar. Realmente hoy en estos días Dios ha puesto también tentaciones para que nosotros tengamos la libertad de decidir, al cual Dios nunca va a intervenir. Pero cuando Dios nos pida cuentas, entonces sí va a ser lo terrible, porque Dios va a pedirnos un día que estemos delante de su presencia cuentas acerca de esa libertad que Él nos dio. Ese fue el propósito, y Dios quiere seguir conociendo hoy la obediencia del hombre. Dios les dijo en Génesis capítulos 2, versículo 15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si nos fijamos en el versículo 15, dice que Dios los puso en el huerto para que trabajaran y cuidaran todos esos árboles de los cuales ellos se iban a alimentar. Podemos ver que desde la creación Dios puso al hombre a trabajar. Todo trabajo de nuestras manos es una cosa importante en la vida del ser. Todo lo que tus manos y la habilidad que Dios haya puesto para producir, trabajar, proveer a tu casa, son talentos que Dios ha puesto en tus manos para que los pongas a trabajar. Dios quiere
que todo el mundo esté trabajando. Todo en esta vida cuesta un precio, un trabajo, aún para sobrevivir. Yo recuerdo un amigo que tenía yo hace mucho tiempo, que lo invitaba yo a trabajar y siempre él me contestaba: mira, si quieres seguir siendo mi amigo, nunca me menciones esa palabra de trabajo. Dios hasta el día de hoy sigue poniendo condiciones a toda la humanidad. Hoy Dios nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 13 que si nosotros vivimos conforme a los deseos de la carne, moriremos, pero que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea que Dios nos dice: no peques más, cuídate de los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra carne desea esos anhelos del cielo, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa y desea las cosas del mundo. Recuerdo a la mujer adúltera que la iban a apedrear para matarla. Y Jesús se interpuso y les dijo a los que estaban tirándole piedras, y les dijo a ella: ¿cuál de ustedes está libre de pecado? Si hay alguien aquí que esté libre de pecado, que arroje la primera. Desde luego, nadie somos libres de pecado. Así que se fueron separando, cada uno se fueron yendo y dejaron a esa mujer sola. Jesús se acercó delante de esa mujer y Jesús mismo le dijo: mujer, ni yo te condeno, solamente te pido una cosa: vete, sigue tu vida, pero no peques más. Jesús no ha venido a este mundo a condenarnos, Él ha venido a perdonarnos, a rescatarnos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos de dónde venimos y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Todas las cosas iban perfectas en Génesis, hasta que empezaron a venir las dificultades, los pequeños tropiezos, como siempre. En los versículos 20 al 25 dice que puso Dios a Adán, Adán puso nombre a todas las bestias. Adán fue el que le puso nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, tomó una mujer y la trajo al hombre, y le dijo entonces: Adán, tú es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. ¿Por qué razón andaba Adán y Eva, o la tal varona, estaban desnudos y no se avergonzaban? Por la simple razón que no había maldad, no se conocía la maldad. Fue hasta cuando comieron de ese fruto prohibido, cuando se dieron cuenta que cuando ellos comieron de ese fruto, fue cuando se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. En el capítulo 3 de ese mismo libro de Génesis, en los versículos del 1 al 13, ocurrió esa separación del hombre. Dice Génesis 3, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron en ese momento que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me lo dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En ese momento fue la muerte que Dios le dijo al hombre que el día que comieran morirían. Y no es que en ese momento hayan caído fulminados y muertos, sino que la muerte no es lo físico, sino que la muerte en sí es la separación del hombre para con Dios. Esa es verdaderamente la muerte, y la muerte es estar separado de Dios. Para aquellos que piensan que al morir se acaba todo, están completamente equivocados. Esa solo es la primer muerte. La peor muerte es la muerte segunda, que es el estar separados de Dios. Veamos en Apocalipsis 21:8, que nos dice de esta manera, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la segunda. Déjame decirte algo. Desde que el hombre fue separado de Dios, ya no se le permitió más vivir dentro del huerto. Incluso Dios mandó ángeles para que cuidaran el árbol de la vida, para que no pudieran comer de él y pudieran vivir para siempre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3 en los versículos 21 al 23, que nos dice de esta manera, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Todo esto es bíblico, y todo esto es por fe. Tenemos la decisión de creerlo o no creerlo. La revelación debe de venir del Espíritu Santo de Dios, no hay otra manera de entender. Nuestra naturaleza humana puede poner muchas trabas y puede decir por qué Dios esto, por qué Dios aquello, cuestionando siempre a Dios, porque eso es nuestra naturaleza, contradecir las cosas de Dios, las cosas que no comprendemos ni entenderemos, sus caminos, ni sus veredas, ni sus bondades. Nada lo vamos a entender con esta mente. Desde que el hombre perdió esa comunión con Dios, hasta estos últimos días, el hombre o el ser humano, llámese hombre o llámese mujer, siempre han buscado de una y mil maneras la forma de volver a tener esa comunión con Dios. Primeramente, déjame decirte que humanamente nunca lo vamos a lograr. Se trató en aquellos tiempos y en estos también ofrecer sacrificios para poder agradar a Dios, de ofrendas de animales, para tratar de satisfacer esa justicia de un Dios limpio, un Dios puro y de un Dios sin mancha. Levítico 17:11 nos dice de esta manera, porque la vida de la carne en la sangre está. Fíjate bien lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar y vuestras almas. Y la misma sangre será expiación de la persona. Y en Hebreos 9:22 leemos esto, que nos dice de esta manera, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nuestra vida está en la sangre. Cuando perdemos la sangre por cualquier cosa y nos desangramos, inmediatamente se nos va la vida. Uno de los primeros sacrificios que vemos en las Escrituras se hicieron para acercarse a Dios. Estos sacrificios
o estas ofrendas ofrecidas a Dios fueron las de Caín y las de su hermano Abel. En Génesis capítulo 4, en los versículos 3 al 5, nos dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Por eso la rivalidad de ambos hermanos, porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Por eso Caín le mató por la envidia. En el libro de Levítico, en capítulo 4, narra todas las formas en las cuales se sacrifican hasta estos tiempos. Todos aquellos que no conocen todavía al ser que Dios nos ha enviado, siguen practicando. En el libro de Levítico, casi en todo el libro completo, se habla de todas las maneras que hay para purificar los pecados. Según el tamaño del pecado, era también la ofrenda que se ofrecía a Dios. Si el pecado era pequeño, se ofrecía una paloma. Si el pecado era grande, se ofrecía un becerro. Y así, tal vez tras vez, había un pecado, había un sacrificio. Había un pecado y había otro sacrificio. Era una cosa constante. La verdad, era todo un ritual bastante complicado para poder estar limpio delante de la presencia de Dios. Hasta que llegó el momento que a Dios ya no le agradaron todo este tipo de ofrendas, porque llegó a ser para Dios una especie de rutina. Pecaban, sacrificaban. Pecaban, sacrificaban. Hasta que enfadaron a Dios. Y para entender esto, tenemos que leer en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 1, de los versículos 10 al 18, que nos dice de esta manera: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblos de Gomorra. Y tal vez tú pudieras decir y pensar: pero eran en aquellos tiempos. Eran en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, pero no eran para estos tiempos. Pero permíteme hacer una pausa para decirte que ahorita en estos tiempos estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Peor. En los tiempos de Sodoma y Gomorra no se veían matrimonios, hombre con hombre, mujer con mujer. No se veían este tipo de pecados. Y ahorita, verdaderamente, se veían pecados de diferentes y peores y todo lo que tú quieras. Ahorita hasta apoyados por el mismo gobierno. Y déjame decirte algo, esto está escrito en la palabra de Dios. Por más que la gente quiera aparentar que estas cosas son buenas y que se busca la felicidad, verdaderamente están en un error. No quiero meterme en este tema porque la verdad yo respeto todo tipo de creencias, todo tipo de entendimientos y todo tipo de buscar de una u otra manera la felicidad. Pero la misma palabra de Dios dice que la felicidad, el gozo, está en la presencia del Señor. El gozo nosotros lo encontramos en la presencia de Dios. Muchos quieren hacer fiestas, irse a bailes, a discos, etcétera, etcétera, para alegrarse y estar gozosos. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar esta alegría? Al día siguiente van a amanecer todos arrepentidos, doloridos de sus estómagos, su pie. Verdaderamente es un gozo pasajero. El gozo que Dios nos da es en estos tiempos y en aquellos tiempos y en todo tiempo, es un gozo permanente. Busca a Dios, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Todavía es tiempo de buscar a Dios. Y como te digo, yo no critico. Ahorita legalmente ya se han permitido este tipo de vida. Pero como te digo, son cosas que la gente trata de hacer a un lado a Dios, la mera verdad. Es muy fácil hacer a un lado a Dios y decirle: yo no creo en nada de las cosas. Yo voy a hacer de mi vida lo que me pegue la gana y voy a pecar hasta donde yo piense. O no voy a ni a pensar que estoy pecando. Voy a pensar que es natural hacer este tipo de cosas. Pero si fuese natural, no nos hubieran puesto leyes divinas, las cuales tenemos que entenderlas y tenemos que obedecer. Pero hay libertad y cada quien puede hacer lo que quiera, que al final y al cabo,
A la presencia de Dios estaremos un día. Sobre esto yo recuerdo algo que mi madre me decía. Mi madre era muy religiosa y siempre me decía, mira hijo, cuando me iba a fiestas, cuando me iba a bailes y me iba a todos lugares, y me decía, mira hijo, tú en esta vida haz y deshaz. Al cabo Dios dice, a mi presencia llegarás. Créeme que con estas palabras que mi madre me decía, entendía verdaderamente que podía hacer lo que se me pegara la gana en este mundo, pero tarde que temprano hay que entregar cuentas. Aquí en esta vida solamente estamos de paso. ¿Qué edad tanteas tú que puedes vivir? Yo ya tengo mis 68 años, que Dios me ha permitido vivir bastante tiempo, y sin embargo hay muchas cosas todavía que no puedo entender. Pero Dios me ha permitido llegar a estos años para entender tantas cosas de Dios. Y yo recuerdo que decía en mis tiempos de juventud, y me hablaban del Señor, mira al Señor, y eso ya cuando yo ya esté ya viejo, yo me meto a buscarlo. Pues créeme lo que muchos jóvenes que me llegaron a decir esto, pues ni siquiera viven ya. Porque no podemos nosotros decir el día de mañana. Así que la salvación es hoy, y es hoy que nosotros debemos aceptarla. Por eso es que hoy estamos peor en estos tiempos. Y podemos leer en Mateo capítulo 10 versículos 14 al 15 que nos dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, así todo lo que ahorita estoy diciendo, si alguien no quiere oírlas, no las oiga. Pero todo aquel que predica y habla la palabra de Dios dice, no importa, tú sal de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esta ciudad, estos tiempos. Continuemos con Isaías porque todavía no terminamos. Nos quedamos detenidos en el versículo 10. Ahora vamos a ver el versículo 11 que nos dice, mismo Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. Dice Dios, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Resistid al agraviado. Hacer juicio al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego. Entonces sí, dice el Señor, ya que hagas todo esto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Si todas las cosas le pertenecen a Dios, todo le pertenece a Dios. Plata, oro, piedras preciosas, palomas, ovejas, becerros, todas las cosas le pertenecen a Dios. Déjame decirte algo antes de continuar. A veces nos vanagloriamos y nos inflamos o nos ensanchamos de decir, pues yo tengo mi vehículo, mi casa, mis hijos, todo lo tengo yo porque me lo he ganado. Déjame decirte una cosa, cuando venimos a este mundo, llegamos desnudos, con las manos vacías y hasta llorando. No teníamos absolutamente nada. Todo lo que tú poseas ahorita en este tiempo, yo no sé lo que tú poseas, pero sí te puedo decir una cosa, lo que traigas puesto, lo que traigas, tu vestido, tu ropa, tu vestimenta, tu ropa, no lo traías cuando naciste. Entonces desde la ropa hasta lo que poseamos, todo es prestado. Todo es prestado y Dios nos los ha prestado
para que nosotros aprendamos a administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ni nuestros hijos nos pertenecen. Todo es prestado y un día Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos prestó. Así que no podemos decir, me costó, me los gané, luché, hice, deshice, porque si Dios no nos haya permitido levantarnos un día más y respirar, o cuántos aquellos no desde que nacen tienen una enfermedad que ni siquiera llegan a ser huesos viejos. Así que gracias a Dios que hemos llegado a este tiempo y que Él nos permite entender y conocer que todo lo que tenemos es obra de sus manos y que lo ha puesto en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de las cosas de Dios. Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios. No podemos nosotros agradar a Dios de nuestras manos con nada, ya que nosotros somos humanos, imperfectos, pecadores. La palabra de Dios en Isaías 64, 5 al 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros, dice la Escritura, somos como suciedad, y todas nuestras obras o justicias vienen siendo como trapos de inmundicia. Y déjame decirte que los trapos de inmundicia eran aquellos trapos que se ponían en aquellos tiempos los leprosos, llenos de pus y llenos de sangre, apestosos, horribles, feos. Esas eran las mejores justicias y ofrendas para ofrecérselas delante de Dios. Nuestras obras no van a lograr que nosotros seamos salvos. Por más que le busques, por más que hagas, por más que trates de hacer, cumplir con los viernes primeros, hacer esta u otra peregrinación, hacer cualquier cosa que tú quieras hacer para agradar a Dios, cualquier sacrificio, salir de rodillas o pegarte con látigos o cargar pencas de nopal espinosas en la espalda para satisfacer la justicia de Dios, créemelo que no van a servir, porque pasan a ser como trapos de inmundicia que estás ofreciendo delante de Dios. Aparte, la palabra de Dios dice que nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si bien, dice la Escritura, todos somos malos, como dice Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién es bueno? Solamente Dios. Entonces, pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Quién podrá salvar? Déjame decirte que sí hay alguien. Ese único que nos puede salvar. Ese único fue el sacrificio perfecto. Ese único se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 27 al 29 nos dice, este es el que viene después de mí, está hablando Juan el Bautista, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Bea, al otro lado del Jordán, cuando Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo. Tal vez pensemos alguna vez, ¿cómo es que un Dios tan amoroso, que por el pecado de un solo hombre que fue Adán, todos fuimos condenados? Pero déjame decirte otra cosa también, que también viene la justicia de Dios. Y por un solo hombre, Jesucristo, también todos hemos vuelto a ser aceptados por Dios y volver a tener esa nueva relación con Dios Padre. Jesucristo es la verdadera religión. Fíjate bien esto. Jesucristo es la verdadera religión si tomamos la palabra religión, que viene de la palabra latina, que quiere decir religar, que quiere decir volver a unir. Esto es que Jesucristo vuelve a religarnos con nuestro Padre Celestial. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo
21 y 22 nos dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de todos los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Jesús murió y él dijo: consumado es, fue en ese mismo instante que nosotros fuimos aceptados por Dios, nuestro Padre. Esto lo podemos ver en Mateo 27, en los versículos 50 al 54, nos narra de esta manera: mas Jesús, viendo otra vez clamado a gran voz, negó el espíritu. Y he aquí, en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Por eso el título de esta enseñanza se llama Recordando para entender. Si no recordamos todos estos acontecimientos, si no recordamos de dónde fuimos nosotros creados y por qué razón entró el pecado al mundo, nunca vamos a poder entender esto que vamos a seguir viendo aquí adelante. Necesitamos hacer historia para que nosotros podamos entender que nuestro Dios es un Dios que de una u otra manera, Dios no complica las formas para volver a aceptarnos. Es un Padre que conoce y que sabe que nosotros somos humanos y somos pecadores. Y déjame decirte una cosa: el primer paso para podernos acercar a nuestro Dios, el primer paso es muy importante, y el primer paso es que te reconozcas, que nos reconozcamos como pecadores. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, nunca vamos a poder ser ayudados por Dios. Va a suceder lo que les pasa a los alcohólicos cuando se acercan a la AA, Alcohólicos Anónimos. Siempre llegan diciendo ellos que no son alcohólicos, que le pueden llamarse, pero déjame decirte una cosa, que mientras no entiendan y no comprendan que son alcohólicos, no se les puede ayudar. Y muchos alcohólicos se justifican de esta manera, como nosotros en estos tiempos nos justificamos: pero yo, ¿para qué necesito de Dios? Yo no soy malo, yo no soy pecador, yo no he matado, no he robado, no he asesinado. Esos son los pecados que se ven. Pero los pecados internos, cuando Dios entró en mi corazón y me hizo ver que yo era muy envidioso, que yo era muy corajudo, tantas cosas que Dios me hizo ver, no las conocía. Solamente lo exterior. Lo exterior se ve, pero lo interior no, y eso solamente Dios lo entiende. Así que los alcohólicos se justifican de esta manera, diciendo que ellos solamente yo no soy alcohólico, yo soy un tomador social. Fíjate, igual que nosotros, cuando nos ofrecen un Dios para ayudarnos, yo no soy malo, yo soy bueno, yo no he matado, no he robado, no he hecho. Todos somos pecadores. Y mientras no reconozcamos que somos pecadores, no vamos a poder ser ayudados por Dios. Así que, ¿de qué manera tú te vas a justificar o nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Con qué argumento? De esa manera nunca vamos a poder ser ayudados. Y nunca estos alcohólicos van a poder salir de esa prisión del alcoholismo mientras no se reconozcan como alcohólicos. Así nosotros tenemos que reconocer primero, antes de ser ayudados, que somos pecadores. Si queremos ser ayudados por Dios, hoy, en este momento, en este preciso instante, yo te invito a que dobles tus rodillas y a que hables con ese Dios todopoderoso, que aunque no lo ves, pero existe. Es como el aire, no lo ves, pero lo sientes. Es un Dios que existe, es real, aunque no lo veamos. Aunque el enemigo nos haga entender que no existe, es pura mentira. Así que hoy te invito para que conozcas a ese Señor, que ores de esta manera con todo tu corazón. Si no lo haces de corazón, créeme lo que no va a funcionar, no sirve de nada. Son solamente palabras, es una rutina más el hablar estas palabras, pero no deben de salir de dientes para afuera, sino tienes que decirlo
de dentro de tu corazón. Así que te invito a que dobles tus rodillas y hables con Dios de esta manera. Y le digas así: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y que por mis obras humanas nunca voy a poder ser salvo. Pero hoy en este día yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Jesús ha sido enviado por ti para salvarme y limpiarme de mis pecados, y que la obra que Jesucristo, tu Hijo, hizo en esa cruz al haber derramado su sangre preciosa para lavar mis pecados y limpiarme de toda maldad, ha sido el sacrificio perfecto aceptado por ti para volver a tener una vida nueva y una nueva unión para contigo. Sé, Señor, que no soy perfecto y que nunca lograré serlo por mis obras o por mis esfuerzos. Pero hoy, Señor, te pido con todo mi corazón que entres a mi vida, que tomes mi corazón para yo poder lograrlo y que tú tomes el control de mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que esta palabra sea grabada en lo más profundo de nuestros corazones.